Muy buenas, bienvenidos al Ápice, de nuevo un servidor para llevar a cabo la ya habitual previa de los grandes premios de MotoGP aquí en el Ápice. Concretamente este fin de semana tenemos la cuarta cita de la temporada del Campeonato del Mundo de Motociclismo y este fin de semana no tenemos un gran premio cualquiera, no. Que nos vienen esas cosquillas en el estómago porque nos preparamos para el Gran Premio de España que se celebra, ¿dónde si no? En el circuito de Jerez Don Ángel Nieto. ¿Cómo llega el campeonato? ¿Qué de incógnitas tenemos por despejar? ¿Cómo llega esa situación, esa lucha que tenemos con los pilotos españoles en MotoGP? De nuevo la presencia de Dani Pedrosa como wildcard, al igual que sucedió el año pasado. Así que antes de seguir animándonos y de seguir haciendo este calentamiento de la que se nos viene por delante, os voy a poner los horarios en pantalla, al igual que hicimos en la última previa. Deciros que para aquellos más despistados, el campeonato se adentra a partir de ahora en esa fase de estabilidad en los circuitos europeos y el sábado 27 de abril, a partir de las 11:10, tenemos ese comienzo de las sesiones de clasificación de MotoGP con la Q1. Posteriormente al mediodía tenemos esas sesiones de clasificación también de Moto3 y Moto2 y a partir de las 10 de la tarde la sprint de MotoGP. Luego el domingo 28 de abril tenemos esas carreras de Moto3, Moto2 y MotoGP a las 11, 12 y cuarto y 2 de la tarde respectivamente. Dicho esto, os voy a quitar los horarios de pantalla y como os he dicho en los últimos vídeos, por aquí arriba tenéis las diferentes plataformas y redes sociales en las que cada vez estamos más presentes y podéis acceder pues, a esos horarios, infografías de los circuitos y demás publicaciones que os vamos compartiendo. Una vez que hemos superado esta fase de publicidad del Ápice, vámonos a analizar un poquito el circuito de Jerez y antes de entrar en esa parte más técnica, quería hacer un mini repaso histórico del trazado andaluz, el cual, como circuito permanente, se inaugura en 1985, aunque no es hasta 1987 cuando coge por primera vez una cita del Campeonato del Mundo de Motociclismo. Siguiente fecha, muy señalada y recordada por todos los aficionados españoles, 1989, con esa primera victoria de un piloto español en el circuito de Jerez, de Alex Cribillé, en la misma temporada en la que se convertiría en campeón del mundo de 125 a manos de la JJ Cobas. Si seguimos evolucionando en el tiempo, llegamos a 1992, que es cuando se produce el primer cambio importante de diseño en el circuito. Es decir, si os fijáis en la curva 5, actualmente conocida como la Sito Pons, había una doble chicane que hacía esta parte un poquito más de stop and go y la propia petición que fue por parte de Sito pues era hacer de seguido la curva 5 hacia esa contrarrecta que diera lugar hacia la actual curva 6, antiguamente conocida como Isaac y actualmente denominada Dani Pedrosa. Así que seguimos avanzando en el tiempo. También deciros que tras ese cambio que os comentaba, el circuito se ha mantenido igual en su diseño que como lo conocemos hasta ahora, aparte de aquellas ampliaciones, ¿no?, de escapatoria y demás modificaciones de seguridad que se han llevado a cabo. Avanzamos en el tiempo, viajamos a 1995 cuando Alberto Puig se convierte en el primer piloto español en ganar en la máxima categoría en el circuito de Jerez. En 500 centímetros cúbicos, aquella masa de aficionados que había en todo el circuito, en Pelús, pues no se le va a olvidar, ¿no?, aquel momentazo que supuso la primera y única victoria de Alberto en la máxima categoría. Y también, bueno, no quería hacer el vídeo excesivamente largo, podemos señalar fechas muy señaladas como en 1996, la invasión de pista cuando Duhan y Cribillé se jugaban esa victoria en la última vuelta, que al final acabó con esa caída por orejas de Alex Cribillé en la última curva, 2005, como no recordarlo, ¿no?, esa acción tan polémica entre Valentino Rossi y Sergi Bernal, y al igual sucedió en 2013 entre Marc Márquez y José Lorenzo, en el mismo punto. Así que, comentadas todas estas acciones de una forma muy resumida, vámonos a la infografía que os he preparado del circuito de Jerez, la ponemos en pantalla y nos enfrentamos al circuito más estrecho de todo el calendario con una anchura de 11 metros y una longitud de 4,42 kilómetros que lo hace no excesivamente largo. ¿Qué debate se ha ido propiciando en las últimas temporadas con el circuito de Jerez? Pues que con ese aumento de velocidades, de esa bajada de tiempos por vuelta y ese auge de la aerodinámica, muchos han hablado si el circuito de Jerez se va quedando un poco chico, si limita los adelantamientos que se producen en MotoGP o si en cierto modo complica la seguridad de los pilotos en pista. Empezamos con esa vuelta express, recta principal de meta,
no supera los 600 metros de longitud y no llega a subirse a sexta velocidad. Llegamos a la primera frenada que se produce en subida con una pendiente de 5,1%. Cierto es que en ese circuito no tenemos grandes desniveles, pero tenemos algunas, sobre todo dos zonas destacadas. La primera subida de esta curva 1 y la bajada, el desnivel que se produce de la salida de la curva 5 hacia la curva actualmente conocida como Dani Pedrosa. En esa curva 1 se llega a una velocidad máxima de 300 km por hora, se baja hasta segunda, punto muy propicio también para el adelantamiento. Una vez que salimos de la curva 1, tenemos un pequeño momento en el que el piloto puede levantar por completo la moto y se llega hacia esa curva 2, que va a ser la más lenta del circuito junto con la 6 y la última del trazado. Punto 2. Esta curva también es propicia para el adelantamiento, pero en las últimas temporadas hemos visto que cada vez va costando más, ¿no? Sobre todo en esos puntos donde se llega con ese embudo de la salida, de las primeras vueltas, y donde es muy fácil que el piloto pueda tener problemas en el tren delantero de su moto. Una vez que salimos de esta curva 2, una zona técnica, cambia de dirección hacia la tercera curva, se sube a tercera, pasamos el lápiz a la tercera curva, subimos a cuarta y llegamos en cuarta, obviamente sigo manteniendo esa velocidad para llegar a 160 a la curva 4, curva de izquierda rapidísima, que aquí me permite dar hilo al siguiente tema que os quería comentar. Aquí vimos una auténtica salvajada de Marc Márquez en el año 2020, antes de que comenzara esa auténtica remontada impresionante que pudimos vivir en ese inicio de campeonato, ¿no? En el año de la pandemia. Fue la típica salvada de Marc, donde pierde el tren delantero de su moto, que se empieza a acercar y él, aguantando el gas y con el codo, la puede levantar, y a partir de ahí entra a la grava a altísima velocidad y sale haciendo motocross prácticamente. ¿Qué sucede? Pues que la salida de la tercera curva hacia la 4 va a ser el punto negro de dos pilotos leyendas de Honda. En primer lugar voy con Mick Doohan. En el año 1999, cuando las sesiones de clasificación, además por aquel entonces se disputaban los viernes, él salió a pista para marcar un tiempo que le permitiera situarse bien en parrilla de salida, y en ese día no había unas buenas condiciones climatológicas. Había lluvia, había parches de agua, las líneas blancas, los pianos, podéis imaginar, ¿no? Pues el caso que Doohan llega en la salida de tercera curva, su moto le escupe de oreja, ya sabemos los traicioneros, ¿no? Que eran estas 500 en las aperturas de gas, encima pisó la línea blanca del piano interior, por lo tanto, high side muy fuerte, y esta caída supuso la última salida a pista de Doohan, en la que terminó ya de destrozarse por completo su pierna derecha, que tan tocada venía, ¿no? De esa caída en el 92 en el Gran Premio de Assen, en la que a punto estuvo de ser amputada, y además sufrió en esta caída en el 99 pues una fractura de clavícula, de muñeca y de rodilla, una auténtica tragedia. Y también tenemos, pues como del piloto que os comentaba antes, a la vez que se producía el punto más álgido de más cantidad de magia, ¿no?, que hemos visto de Marc Márquez en un circuito, después de esa remontada, pues cuando quedaban 5 vueltas para el final, en esa primera carrera de 2020 de MotoGP, sufrió una fuerte caída a la salida de tercera curva, un high side, que sobre todo la clave de esta caída estuvo que en el momento de llegar tanto él como su moto a contactar con la grava, su Honda acaba contactando con el húmero de su brazo derecho y acaba pues fracturándolo, ¿no? Mucho se ha hablado de cuáles fueron los motivos de esta caída. En la repetición se ve que pisa también la línea del piano interior de la tercera curva. También se ha hablado si eran problemas de electrónica que tuvo. Lo único que sabemos es que al final las consecuencias han sido fatales. Problemas que sigue arrastrando y que va a arrastrar de por vida, por desgracia, Marc Márquez en su brazo derecho. Y luego las decisiones, ¿no?, que se tomaron posteriormente de volver tan precipitada mente a la competición, que eso desde luego supuso un grave punto de inflexión, ¿no?, en la carrera de Marc Márquez. Una vez dicho pues estas fatalidades, seguimos avanzando en el circuito, llegamos al segundo sector, llegamos a la curva 5, que va a ser el punto más alto de todo el circuito, se baja a tercera. Y aquí pues ya vemos, como os decía, esa modificación que se llevó a cabo a partir del 92.
Una curva que a partir que se siga avanzando en la salida empieza en subida, hay que acercarse muchísimo al plano interior. Vemos aquí cruzadas imágenes súper bonitas, los pilotos totalmente por encima del piano para intentar levantar la moto y hacer la mejor salida posible, teniendo una aceleración muy importante para lo que viene siendo la recta más larga de todo el circuito. Es solo por 1 metro, pero supera a la recta principal con 601 metros. Aquí tenemos un desnivel del 5% y aquí sí que llegan los pilotos a subir a sexta velocidad. Por ende, llegamos a la frenada más fuerte de todo el trazado, que se hace aproximadamente alrededor de unos 265 metros durante unos 5,6 segundos y con una fuerza G de 1,8 de desaceleración. Punto muy clave de adelantamiento. Por cierto, aquí inciso que hago desde el ápice, vamos a estar este fin de semana en este punto. Tengo unas ganas de ver a los pilotos pasar por esta zona que bueno, ya vamos, no soy capaz de ver que llegue el momento. Como os decía, este viene siendo uno de los puntos más lentos del circuito, donde se pasa por el ápice a una velocidad mínima en la que se empieza a abrir el gas a unos 65 km por hora. Una vez que salimos en la curva 6, cambio de dirección hacia izquierda, se sube a tercera, curva muy rápida a las 7 y llegamos a la curva 8. Una curva también en la que se llega a altísima velocidad, 220, también se hace en tercera, curva Jorge Martínez Aspar, y a partir de aquí empieza a elevarse un poco más el circuito. Cómo no, una vez que salimos de esta curva 8, en la que vemos también imágenes muy bonitas, esas cruzadas, que lógicamente luego hay que ser muy conscientes de ellas para no comprometer la gestión neumático trasera y tener un spinning que no te permita avanzar. Pues llegamos a la zona del pulmón de los aficionados, esa zona pelur, a esas curvas 9 y 10 Nieto Peluqui, y sobre todo quería pararme en la curva 10. ¿Y por qué digo esto? Obviamente conocemos toda la grandeza de Ángel Nieto, siempre la tenemos presente, y a Peluqui muchas veces me ha pasado que no he escuchado historias de él, no ha sido algo que haya tenido tanta difusión obviamente, y es más, estando en el circuito, en los últimos años me ha pasado que he escuchado a gente ya no decir quién es Peluqui, sino qué es Peluqui. Entonces creo que estamos en la obligación de recordarlo, y hay muchos pilotos, muchas figuras muy importantes de los primeros pasos que se iban haciendo del motociclismo a nivel de competición en España, que han permitido afianzar esas bases, y que pilotos que han sido tan recordados como Ángel Nieto, como Benjamin Grau, como Santi Herrero, una lista infinita que puedo decir de nombres, pues tuvieran la oportunidad, ¿no?, de soñar con llegar al campeonato del mundo de motociclismo. Así que Peluqui, pues Peluqui es el apodo y es vamos a poner la foto, Antonio Sánchez Garrido, que es considerado el mejor piloto jerezano de todos los tiempos. Además, empezó a competir a mitad de la década de los 50, no solo en las competiciones urbanas que se llevan a cabo en Jerez de la Frontera, con el Trofeo de la Merced, por ejemplo, que lo ganó en una infinidad de ocasiones, sino también en el ámbito nacional, en el que además en 1961 se proclama su campeón de España. ¿Y por qué tenía ese gancho con la afición? ¿Cómo levantaba a esa masa, ¿no?, de aficionados de Jerez de la Frontera, Antonio Sánchez Garrido? Porque aparte de su buenísimos números y de su larga lista de victorias, enganchaba mucho por esa valentía que tenía, las grandes remontadas que llevaba a cabo, y además fue muy trágica su pérdida, porque se produjo con tan solo 26 años en 1963, 2 años después de haberse proclamado su campeón de España, como os decía. Pierde la vida en el Gran Premio de La Constancia tras chocarse con un árbol. La verdad que esto pues impactó muchísimo, ¿no?, a toda Jerez de la Frontera, y luego todas las competiciones urbanas que se iban llevando a cabo durante más de 3 décadas, pues pusieron punto y final en 1981. Y pues desde aquí, lógicamente, queríamos recordar esta gran figura de Peluqui, y lógicamente no podía estar en otra zona, sino que en esa parte del pulmón del circuito y de mayor cantidad que se concentran de aficionados, ¿no? Una vez recordada la gran figura de Antonio, seguimos avanzando en el circuito hacia la zona más rápida,
que tenemos la curva 11 en la que se va a llegar en tercera, se empieza a frenar a 220 y se va a hacer tanto la curva 11 y 12 a 160. La 12 se hace en cuarta velocidad y vamos a llegar ahora a la última curva del circuito, la zona más candente, situaciones de última vuelta, de disputa de última curva. Antes recordábamos las maniobras, ¿no?, de Valentino, de Márquez, y sobre todo aquí me viene una que es limpia, sutil, fina, una maravilla, que fue el adelantamiento, el exterior que consigue hacer Izan Guevara para llevarse la victoria en Moto3 en 2022. Una vez finalizada, bueno, pues esta vuelta más o menos express al circuito, voy a quitar la imagen de pantalla y me volvéis a ver a mí. Vamos a hablar de aquellos pilotos más laureados en Jerez. Como no, hablar del señor Valentino Rossi, que suma un podio y una victoria en las categorías de 125 y 2,5, un podio también y una victoria en 500 y 6 victorias desde la llegada de MotoGP en 2002 y hasta 4 podios. Y además, precisamente el último de Valentino en MotoGP fue precisamente en este circuito, en 2020, quedándose a esa cantidad de un único dígito de la cantidad mágica de los 200 podios, ¿no? Así que, qué decir de Valentino. Y ahora vamos a pasar a uno de los grandes protagonistas de este fin de semana, que además quiero que en esa porra que vayamos a hacer, que no va a quitar puntos en el caso de que la contestemos mal, cuál va a ser la posición de Dani final en el domingo. De Dani, pues aquí suma un total de 3 victorias en MotoGP, un total también de 4 podios y precisamente su primer podio en el año de debut de MotoGP en 2006 lo consiguió en este circuito. ¿Qué decirle, Dani? La clave para mí este fin de semana, al igual que el año pasado estuvo en esa diferencia de las dos apariciones de Wildcard que hice en Misano y en Jerez, fue clasificar lo más adelante posible, porque eso le va a permitir el no tener que estar con esa duda de si meto la moto, que si adelanto, porque al final él no quiere perjudicar a nadie, lógicamente, y menos a un piloto que esté metido en la pomada por el título y que forma parte fija del campeonato, que no es su caso, ¿no? Obviamente. Así que de Dani, no sé, el año pasado además terminó en esa 7ª posición el domingo, en esa 6ª plaza también en la Sprint, aquí en Jerez. No sé qué podemos esperar de él este fin de semana, así que una gozada poder verlo en pista de nuevo, y ya no sabemos si esta va a ser de verdad su última aparición, o por lo menos una de las últimas seguro, eso ya no tenemos dudas. Si seguimos avanzando en aquellos pilotos con mejores resultados, tenemos que nombrar también a Jorge Lorenzo, con la misma cantidad de victorias en MotoGP que Dani Pedrosa, hasta en 10 ocasiones, con también hasta 5 podios en MotoGP. Y el siguiente piloto que vamos a mencionar, que fijaros que este no es un circuito tan fetiche de Marc Márquez. Hay un total de, no lo hemos dicho antes, 13 curvas, 8 a derecha, 5 a izquierda, que es el talón fuerte, ¿no?, el punto fuerte de Márquez, esas curvas izquierdas. No un circuito de frenada excesivamente fuerte y de punto de sitio a lo mejor más angulados donde él pueda marcar las diferencias en frenadas y demás, pero es un circuito en el que ha conseguido hasta 10 victorias y un total de 4 podios, así que actualmente es la referencia de la parrilla fija de MotoGP. Y le siguen pues Pecco Bagnaia con 2 victorias en 2022 y el año pasado, y un podio, y Fabio Quartararo también con 2 victorias de los 2 grandes premios que se disputaron aquí al inicio del campeonato en 2020, con esa llegada de la pandemia y ese Gran Premio de España y de Andalucía que se disputaron, y también un podio en 2022. También en 2021 estaba en disposición de ganar la carrera cuando lideraba y sufrió ese problema de antebrazo, de síndrome compartimental, que al final le pudo dar la victoria a Jack Miller, su primera victoria en Ducati. Y llegamos a la parte final del vídeo, que como no, momento prometido, la llegada de la super ultra mega porra mundial del ápice. A ver, este fin de semana tenemos una infinidad de ocasiones, tenemos una cantidad que, como decía al principio, de incógnitas, la actuación de Dani, la llegada de Jorge Martín como líder, que es un circuito en el que no ha conseguido sus mejores resultados, solo suma un podio en Moto2 en 2020. Enea Bastianini, que está clasificado segundo el campeonato, solo ha conseguido aquí también una victoria en Moto2 en el año de su título. Viñales sí tiene 10 podios en MotoGP, pero no es un circuito que se adapte tanto. Tenemos las incógnitas de si Acosta va a poder conseguir su primera victoria
en MotoGP, si Márquez va a conseguir su primera victoria con la Ducati, cómo va a ser esa evolución de Pecco, que vaya mejorando sensaciones y que vaya subiendo en el campeonato. En definitiva, tenemos una cantidad de incógnitas impresionante. Así que, normas de la porra, muy fácil. Básicamente, el hombre, tenéis que elegir por cada categoría quién hace la pole y el ganador. Y en MotoGP, en vez de tener solo dos opciones, también hay una tercera, que es el ganador de la sprint. El poleman, 1 punto. Ganador de la sprint, 2 puntos. Ganador del Gran Premio, 10 puntos. De ese total de 7 opciones, es decir, 2 por categoría más ese ganador de la sprint de MotoGP, hacen un total de 7 opciones en total. Pues de ese total podéis dejar 2 sin contestar. ¿Por qué? Porque cada pregunta mal contestada nos va a quitar medio punto, ¿vale? Entonces tenemos que jugar ahí un poquito con qué podemos sacar mayor nivel de puntuación. Os voy a poner en pantalla cuál va a ser mi pronóstico particular. No el del ápice, porque Manolo va a tener el propio suyo. Os digo, también tenemos la actualización de cómo va esa clasificación de la porra, que alguien que se llama Marta, que por lo que sea no me suena nada, no la conozco, que va liderando, así que ponerse las pilas y compartirnos cuáles son vuestras predicciones. Os voy a poner en pantalla las mías, ¿vale? La tengo por aquí. Vale, para Moto3 pongo de ganador a Dani Holgado. Dani Holgado, que ha empezado pretórico, no se ha bajado del podio en todo lo que llevamos de temporada, que está ocupando ese liderato. Eso sí, para la pole no voy a poner a nadie, no me la juego, porque hay muchísimos candidatos y en Moto3 poder elegirlo para mí sinceramente es una auténtica lotería. Seguimos avanzando. Para la pole de Moto2, si me la juego, pongo a Alonso López. Y el fin de semana que va a tener el equipo principal Speed Up, el Beta Tools, va a ser impresionante, porque ponga a su compañero de equipo, a Fermín Aldeguer, como ganador el domingo de Moto2, consiguiendo la primera victoria, su primera victoria de la temporada. A ver si se termina cumpliendo lo que os voy comentando. Y nos vamos a MotoGP. Ganador de la sprint a Jorge Martín. La pole de MotoGP es la segunda pregunta que me dejo sin contestar, porque también veo a muchos candidatos y me va a resultar un poco complicada. Jorge Martín sería uno de los candidatos más importantes, pero no me la juego. Y para el domingo, redoble de tambor, ¿a quién pongo como ganador? Sí, señor, a Acosta, en Jerez, adelantando en esa curva 6 en la que vamos a estar ahí al lado, adelantando en la zona Nieto Peluqui, que seguro que va a tener una gana de meter la moto ahí y que toda la masa de aficionados se levanten y retumbe el circuito de Jerez. Y sobre todo, ¿cuáles son mis motivos por haber puesto a Acosta ganador el domingo? Básicamente, mejor escenario, obviamente imposible. Segundo, la KTM aquí funciona de escándalo. El año pasado vimos cómo Jan Miller y Brad Binder hicieron un fin de semana, tanto en la sprint como el domingo, apoteósico. Va a tener esa referencia, esos consejos de Dani Pedrosa estando en pista. Toda la ayuda de KTM va a ser poca. Acosta cuarto en el campeonato. Es más, aquí os recomiendo igual que, como he dicho con Izan Guevara, que veáis ese adelantamiento que llevó a cabo ese por fuera en la última curva. Mirad el adelantamiento que hace Acosta en su año de debut en Moto3 en 2021 en Jerez. El adelantamiento que hace en Día Isaac, adelantando a 10 por el interior, grabando la frenada, vamos, perfecta, lanzándose al vértice, interno totalmente cruzado, haciendo toque de dirección, una auténtica brutalidad, una pasada. Así que aquí voy a dejar el vídeo. Me he extendido más de lo que me hubiese gustado, pero no me matéis. A ver, os digo, yo a Marc Márquez también lo veo con fuertes opciones este fin de semana. Veo un Pecco que sí o sí va a sacar la cabeza. Muchas opciones, pero bueno, estas son las mías. Yo me las he jugado. Jugárselas a ustedes también. Si nos veis este fin de semana en Jerez, nos saludáis. Y si no, que nos veremos próximamente por aquí en el ápice. Y que os cuidéis mucho y a disfrutar. Adiós.